Morning. Buenos días. I'm here to tell you about two mission trips that our church is sending out this year. Quiero hablar de dos viajes misioneros que nuestra iglesia está enviando este año. The information is on a card like this, and it's on the table outside in the walkway there. La información está en una tarjeta como esta, al final en la mesa de información. So we're sending two trips, one to Central Asia and one to Myanmar. Estamos haciendo dos viajes, uno para Asia Central y otro para Neymar. And as you remember, last year I went on the trip to Central Asia. Solo quiero recordarles que el año pasado estuve en el viaje misionero a Asia Central. And this year I hope to be going on the trip to Myanmar. Y este año espero ir a Neymar. And I'm here to tell you about opportunities that you can have to participate in these trips. Y estoy aquí para avisarles y decirles que usted podría tener la oportunidad para asistir a alguno de estos viajes. The trip to Central Asia El viaje para Asia Central is a bit different than the one that we had last year. es totalmente diferente que el que tuvimos el año pasado. This year, the missionaries have asked us to come and do a VBS for their children. Este año los misioneros pidieron que sus hijos tengan a escuela bíblica de verano para los misioneros, los hijos de los misioneros. So the missionaries are having meetings, both husband and wife are at these meetings. Y los esposos de los misioneros, el esposo y la esposa tendrán juntas And they need someone to come and do VBS for the children. y algunos vendrán a la escuela bíblica de verano por los niños. So if we don't have enough people on our team to go, Y si no tenemos suficiente gente, suficientes personas en nuestro equipo para ir, that means maybe some of the mothers have to come out and miss entonces the meetings significa que algunas de las madres tendrán que salir de estas juntas in order to help with the VBS. para ayudar con la escuela bíblica de verano. So this is our opportunity Esta es nuestra oportunidad, to serve the missionaries by caring for their children. sirviendo en el campo misionero, tomando cuidado de los niños. So if you are interested in children Si usted está interesado en los niños and you like doing VBS programs, y a usted le encanta y a usted le gusta hacer los programas de escuela bíblica de verano, maybe this trip is for you. quizás probablemente este viaje misionero es para usted. And the children are from infant up to teenage. Los niños son desde infantes hasta edades de adolescentes. So these two guys here can go and work with the high schoolers. Yeah? Estos dos pueden ir y trabajar con los de high school. Okay, the next trip to Myanmar. El próximo viaje para Neymar, Let me mention that the trip to Central Asia quiero mencionar el viaje para Asia Central is August 16th to the 26th. en agosto 16 al 26. In November, that we will be sending a trip to Myanmar, Y en noviembre enviaremos un viaje a Neymar, November 1 to 11. noviembre 1 al 11. And on this trip, Y en este viaje, the missionaries are setting up a school to teach English to the local people. viene un equipo para hacer una escuela para enseñar inglés a las personas. So they need people to come and to help them to teach the English classes. Necesitan personas para venir y enseñar clases de inglés. This is a new thing that they're starting. Este es algo nuevo que ellos han empezado. So they need our help to get this program off the ground. Entonces necesitan personas para hacer el programa. So if you have experience in teaching Si usted tiene experiencia en enseñar and you can speak English y si usted puede hablar mejor inglés que el pastor, and you have a pulse, and you have what? your blood is pumping, Si usted tiene los exámenes de sangre, then you can go on this trip. entonces puede ir en este viaje. Okay. In John 4:35, En Juan 4:35, Jesus says, Jesús dijo, "The harvest is plentiful, but the workers are few. la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pray to the Lord of the harvest Oren al Señor de la mies that he would send workers into the harvest." para que envíe obreros a la mies. So that's what I would like you to pray, Y es lo que quiero orar hoy, that God would move people to join on these trips so that we have enough people to do the work. que Dios mueva personas para que ayuden en este viaje. Sí. Now, I don't want you to pray like this. No quiero que oren así. Lord, please send him. Quiero que, Señor, envíalo a él. Maybe God wants to send you. Quizás Dios quiere enviarlo a usted. But if you can't go, Pero si usted no puede ir, you can pray. puede orar. And if you can't go, Y si no puede ir, and there are people from this congregation who are going,
y personas de esta congregación que vayan, then you can help support them financially. puede ayudarlos financieramente. So pray about your involvement in these two Ah, trips. ore cómo se pueden envolver en estos dos viajes. At this point, I would just like to pray A este momento me gustaría orar that God would use this church together with Greenleaf, que Green Dios Hills, use a esta iglesia juntos, Greenleaf y Green Hills, to continue this process of reaching the world continuando con este proceso de alcanzar al mundo for the Lord Jesus para Christ. nuestro Señor Jesucristo. Let's pray. Oremos. Father God, in Jesus' name, we are thankful that you have this opportunity for us to be involved. Thank you for this opportunity to serve, to pray, to send, to go. And Father, I just pray that you would touch each person here. You would touch their hearts to let them know how you want them to be involved. And Lord, we just are committed to the work that you have our missionaries doing in these countries. We're committed to supporting them. We're committed to be involved in them. Thank you for this time now. In Jesus' name, amen. Amén. Ya se pueden ir los niños. Quería que los niños escucharan qué es lo que es misiones. Disculpen que siempre estoy ahí corriendo con las cosas. Pero gracias a Dios, si usted quiere envolverse al final, puede hablar con nuestro hermano George Payton. Él le dará más información y cómo es que funciona más adecuadamente. Le voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 17. ¿Sabe? Continuamos hoy con nuestra serie titulada, ¿cómo se llama nuestra serie? Un pueblo de esperanza. Es nuestra serie. Otra vez, bienvenidos a los que nos visitan. Una alegría tenerles en medio nuestro. Les animamos a no perderse nuestro servicio este próximo viernes 7:30 de la noche. Y como le dije, comenzamos con nuestra serie titulada Un pueblo de esperanza. El tema que deseo compartir con usted en esta mañana se titula Una obra de poder que exalta a nuestro Señor Jesucristo y glorifica a Dios. Una obra de poder que exalta a nuestro Salvador Jesucristo y glorifica a Dios. Ese es el tema para esta mañana. Quiero hablar de un milagro o una maravilla extraordinaria. Es un milagro lleno de poder y lleno de esperanza. Es un milagro extraordinario. Y de paso le recuerdo que somos el pueblo de la esperanza. Los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos una esperanza nueva, tenemos una esperanza de vida eterna. Comparto y me alegro cuando personas me hacen preguntas muy difíciles de responder porque me llevan al meollo de las cosas, a la situación que tengo que pensar. ¿Somos salvos de qué? ¿Dios nos salvó para qué? ¿Dios nos liberó para qué? Y pienso mucho en eso. Cuando decimos que somos el pueblo de esperanza, estamos diciendo que nosotros tenemos una esperanza que no todo ser humano tiene. Y Dios nos ha llamado a esta tierra, Dios nos ha llamado y nos ha puesto en este lugar para hacer esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Así que hoy deseo compartir un mensaje lleno de esperanza acerca de este milagro esperanzador. Ahora, hablando de milagros, le quiero preguntar a usted el día de hoy, ¿usted cree que existen los milagros? Y le voy a hacer una pregunta así más atrevida. ¿Usted cree que los milagros existen en la forma en que existía en el tiempo de los apóstoles? Ya fueron menos, ¿ah? Dicen, es que los bautistas no creen tanto. No, hermano, ¿quién le dijo eso? Creemos en los milagros. Y de paso digo, creemos en el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada. Es el Espíritu Santo el que nos mueve, el que nos motiva, el que nos insta, el que nos instruye a hacer su obra, a hacer su voluntad. Ahora la pregunta, ¿creemos en los milagros? Le vuelvo a preguntar, ¿creemos en los milagros? Ahora, si su respuesta fue sí, como la que fue así, ¿cuál es el motivo por el que los milagros suceden? ¿Cuál es la razón por la que existen los milagros? Si es que hay milagros. ¿Cuál es la razón específica y exacta por la que Dios continúa haciendo milagros a través de su iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que existen los milagros? ¿Cuál es la razón? Bueno, para descubrirlo le voy a pedir que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 16. Está conmigo. Vamos a leer todo el pasaje. Descubramos 3 maravillosas verdades sobre este milagro extraordinario. Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 16. Se lo puse en la pantalla hoy para no darle mucho problema. Pero mire, dice la Biblia, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora 9 de la oración
Y había un hombre cojo desde su nacimiento que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía limosna. Y yo los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndole de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al portico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis. Entregaste en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y al justo, y pedisteis al que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida y al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. La fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Extraordinario mensaje. Una extraordinaria introducción para un sermón. Hay un milagro en este texto y también el comienzo de un sermón. Un milagro y una palabra. Y lo que quiero hacer, o lo que deseo esta mañana que veamos, son tres cosas. En primer lugar, yo deseo que veamos el contenido de la palabra. ¿Cuál es el contenido de la palabra? Pero también deseo que veamos el contenido del milagro, la relación entre el milagro y la palabra de Dios predicada. Es decir, un modelo que parece estar desarrollándose en nuestra congregación de verdad. Y solo por la gracia de Dios. Le digo algo, Dios está haciendo milagros en medio nuestro. Yo creo en los milagros. Dios ha sanado de cáncer. Dios ha liberado a personas de la cárcel. Dios está haciendo milagros a través de nuestras oraciones, por la pura gracia de Dios. Pero es a través de algo más que nuestras oraciones, y lo vamos a ver en un momento. Así que permítame compartir con usted en primer lugar el contenido de la palabra. ¿Cuál es el objetivo de la palabra o el contenido de esta palabra? El sermón de Pedro aquí continúa hasta el capítulo 3, todo el capítulo 3, cuando los sacerdotes y los magistrados del templo y los saduceos lo interrumpen y arrestaron a Pedro y a Juan. Veremos eso más después. Pero vamos a ver, en el resto del sermón, Pedro habla muchas cosas, pero ahora permítame decir esto, en este segundo sermón de Pedro, que este segundo sermón de Pedro es muy parecido al primer sermón que él predicó en Pentecostés. Es casi una similitud.
Pedro casi hace lo mismo que después de la venida después del día de Pentecostés. Así que lo que veremos esta mañana es una parte del sermón muy parecido al sermón de Pedro en Pentecostés. Quiero recordarle que el corazón del sermón de Pedro en Pentecostés fue decir que Dios respaldó a Jesús como el autor de maravillas, el sacrificio por los pecados, y que fue resucitado de entre los muertos y exaltado a la diestra de Dios por el Espíritu Santo, y que por eso sus oyentes habían matado a Jesús. Por lo tanto, se hallaban totalmente fuera de sintonía con Dios y estaban en contra de Dios. Así que Pedro les dijo al final del sermón de Pentecostés que ellos habían asesinado a Cristo, pero que Dios le había resucitado con poder. Y Pedro aquí casi les vuelve a decir lo mismo. Así que en el capítulo 3, mira lo que dice el versículo 2, ¿está conmigo? Hechos, capítulo 12, no sé si lo puse en la pantalla. En el 13, en el versículo 12, se lo leo. Al ver esto, ¿al ver qué? Al ver que Dios sanó a un paralítico, al ver que Dios hizo una obra extraordinaria, dice, al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan? Pedro le dice a las multitudes, después de este milagro de la sanidad, Pedro explica lo que sucedió en el milagro en el versículo 2 al versículo 16. Y dice: ¿por qué se maravillan? Y les da una explicación, por cierto, muy parecida a lo que sucedió en Pentecostés. Básicamente, cuando sucede este milagro, Pedro les dice lo mismo que lo que sucedió en Pentecostés. ¿Usted se recuerda lo que sucedió en Pentecostés? ¿Cuántos se recuerdan en el capítulo 2? Tiembla la tierra, hay un fuerte viento y hay un estruendo muy fuerte, y después aparece la gente. ¿Qué está sucediendo ahí? Y toda la gente se abalanza al aposento alto, y gente de todas naciones vienen a mirar qué es lo que estaba pasando. Y resulta que cuando llegan todas las personas, encuentran a 120 discípulos de Jesús hablando en su lengua natal. Esto es extraordinario. Esto es maravilloso, porque este es el contenido del milagro. Es decir, en el milagro de Pentecostés, cuando las personas hablaron en otras lenguas, hubo una razón por la que sucedieron las cosas. ¿Cuál fue la razón? No fue específicamente dar a conocer a Pedro, fue específicamente dar a conocer la gracia de Dios. Dios hace milagros para llamar nuestra atención y la atención del pueblo. Y es lo que sucede aquí. Miren lo que dice el versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Así que permítame decir lo que Pedro dice, lo que Pedro hace en su sermón. Escribió un sermón de un sermón hoy. Es extraordinario. Cuando yo estaba leyendo este pasaje de la escritura, es el segundo sermón de Pedro, entonces dije copy paste, porque es el sermón de Pedro. Es Pedro el que hace 5 cosas en este sermón, y permítame descifrar esas 5 cosas. Pedro exalta 5 veces a Jesucristo en maneras distintas. Miren lo que dice el versículo 13. Voy a señalar 5 maneras que Pedro exalta a Jesús cuando leamos, como leemos en los versículos 13 al 15. Y creo que debemos aprender estas 5 exaltaciones a Jesús y hagamos las partes de nuestro vocabulario de adoración a Dios. Mire, una de las cosas que estamos aprendiendo en nuestro cuarto de oración, hoy estuvo lleno, se perdió la presencia de Dios sobrenatural. No queríamos salir de ahí, por eso es que andaba yo perdido. ¿Dónde está el pastor? Ya estaba todavía. Y una de las cosas que estamos aprendiendo en nuestro cuarto de oración, antes de pedirle nada, antes de siquiera darle gracias, es reconocer que Dios es exaltado. Mire, cuando usted lee el Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿sabe qué significa?
Primero reconoce la autoridad de Dios como nuestro Padre nuestro que estás en los cielos. Significa tú eres glorificado, tú eres excelso, tú eres lleno de gloria. Y si se da cuenta, al final, incluye las peticiones. Pero nosotros estamos al revés. Padre, te pido. ¿Es oración o es aquí petición? ¿Qué es? Pero Pedro señala 5 maneras en la exaltación a Jesús. Mira el versículo 13. ¿Está conmigo en Hechos 3? Hoy no tengo hambre, espero que usted tampoco. Se queda así como, ¿qué? Mira el versículo 13. Lo que dice, al ver esto, el versículo 12, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar el Dios? Escucha esto, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. En primer lugar, Jesús es el siervo del Señor profetizado en Isaías 52, versículos 13. No está en la pantalla. Lo primero que dice, algo que exalta aquí, Pedro dice, este Jesús es el siervo, es el Señor. Una exaltación extraordinaria. Y en segundo lugar, Dios le ha glorificado. Otra exaltación. ¿Glorifica usted a Jesús? Oye, no me asustes, oye, ¿con quién estoy predicando acá? ¿Glorifica a Jesús? Es que cuando usted dice amén me despierta. En tercer lugar, el versículo 14, mire. El versículo 14 dice, dice, en presencia, dice el 13, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo quiero aclarar aquí. En otras palabras, Pedro está diciendo al principio del 13, su Dios. Pedro dice, el Dios de Jacob. Ese Dios al que ustedes llaman Padre, ese Dios al que ustedes dicen que sirven, mis queridos religiosos, ese Dios glorificó a Jesús. Porque acuérdese, quien están acusando aquí y quien crucificó a Jesús y llevó todo el proceso de la muerte de Cristo no fueron personas que no conocían de Dios, mis amados. Este es el peligro que corremos aquellos que nos consideramos muy puritanos. Y me encanta la doctrina puritana. Ellos eran los que conocían la ley. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro Dios. Bueno, pues el Dios de ustedes glorificó a Jesús. Dios lo ha glorificado. Y Jesús, entre 3 cosas que hace aquí. Tercero, Jesús es santo y justo. Él es santo y justo. No es un criminal ni un blasfemo. ¿Sabe lo que significa santo? Se lo he dicho muchas veces. Santo significa apartado. Cuando se refiere a Dios significa que no hay otro como Él. Aparte de todos aquellos que se llaman dioses. Y cuarto, dice Jesús, y luego sigue. Estamos en el versículo 14. En el 14. Dice, mas vosotros repudiaste al santo y al justo. Y pediste que se os concediera ¿a quién? A un asesino. Jesús es el dador de la vida. Y Dios le resucitó de los muertos. Pero ellos pidieron a un criminal. Quinto, Dios respaldó a este Jesús con haberlo resucitado. Le voy a poner claro las 5 cosas. Encontramos 5 exaltaciones de Jesús en el sermón de Pedro. En primero, es el siervo del Señor tan esperado
glorificado por Dios, el único santo y justo, el autor de la vida, levantado por Dios de entre los muertos. Los apóstoles y muchos otros habían visto al Señor resucitado. Ellos fueron testigos de primera mano. Ellos sabían estas cosas acerca de Jesús, sin duda alguna. Esa es la primera esencia del contenido de la palabra que Pedro está predicando aquí. Glorificar a Jesús. Permítame decir algo. Si usted escucha a un pastor o un predicador que le hace sentir que es súper ungido y que le avienta el saco para que usted se caiga, sálgase corriendo. Pero así, mire, y no le tenga miedo de decir lo que le quiera decir. Nothing is gonna happen. Si usted se pierde los viernes, le dije, los ungidos, el único ungido es Jesucristo. En el sermón de Pedro yo encuentro a Pedro glorificando a Jesús. Ese es el objetivo de la palabra. Ese es el objetivo principal de toda predicación, glorificar a Cristo. No levantar el nombre de una persona, ni siquiera dar a conocer a los apóstoles. Y de una vez que estoy entrado, no existen los tales apóstoles. La Biblia dice que solamente son 12. Y Pablo dice, yo, como un abortivo, el último. Y después hablamos si quieren. Solo eso no sé por qué me salió de acá. Para llegar a ser apóstol, si usted lee el capítulo 2 de Hechos, dice, los primeros capítulos dice que uno que haya resucitado, que haya andado desde el principio hasta el final. Pero Pedro glorifica a Jesús, pero ¿sabe? Ese es uno. El sermón también encontramos 4, no solamente, es que es el punto, no solamente glorificar a Cristo, que eso es súper, hiper, mega importante en cada mensaje. Pero hay otras cosas que Pedro hace en su sermón, por eso le dije era un sermón de Pedro. Le dije, Pedro, préstame tu sermón. Lo voy a predicar esta mañana, Pedro, lo predicaste hace 2000 años, tuvo un efecto extraordinario. Préstame tu sermón. Los 2 primeros versículos que leímos, el Dios de nuestros padres. Volvamos al 13, mire. Volvamos al 13, no se pierda. Sé que el objetivo de la palabra es glorificar a Cristo. ¿Estamos? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Y luego, ¿qué dice? ¿Tiene su Biblia? No me asuste. ¿A quién qué? Vosotros crucificasteis. Ese es el primero. Hay 4, encontramos en el sermón de Pedro, 4 acusaciones devastadoras y terribles contra el pueblo. La primera les dice, ustedes lo mataron, mis amigos. Jesús le dice, ustedes lo mataron, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato. El segundo, lo negaron. Y luego dice, cuando Pilato pensaba soltarlo, mis queridos religiosos, ustedes optaron por un asesino. Eso es duro. Eso es duro. Pedro les está diciendo, primero, lo que veremos en este mensaje o el contenido de la palabra tiene que ver, primero debemos glorificar a Cristo. Segundo, 4 acusaciones devastadoras. Una, ustedes lo entregaron. Lo que Pedro les está diciendo es esto, incluso fueron más allá que el pagano Pilato cuando negaron la veracidad y el valor de Jesús. La segunda acusación que Pedro hace aquí es decirles que son peores que un pagano. Imagínense que nosotros nos la damos de santurrones y que Dios nos diga que somos peor que un pagano. Eso partió mi corazón, hermanos. Porque a veces nuestra religiosidad
no nos permite ver la necesidad espiritual de los demás. Y Pedro dice, fueron peor, no les doró la píldora. Pedro no estaba pensando a ver cómo le saco la plata acá. Pedro los enfrentó. Primero dijo, quiero glorificar a Cristo. La tercera acusación viene en el versículo 14. Miren lo que dice: mas vosotros, ¿está conmigo? Repudias. ¿Qué es repudiar? Esa palabra griega es, pero así bien heavy. Ustedes repudiaron. Es una sensación de hastío. Ustedes repudiaron ¿al qué? Al santo y al justo. Y pediste que se os concediera un asesino. Es decir, Pedro les está diciendo, cambiaron la justicia y la santidad infinita por un miserable asesino. Esto muestra que al rechazar a Jesús no solamente es asesinato o es culpable de asesinato, sino también es culpable de suicidio espiritual. Pedro dice, ustedes hicieron eso. Y luego dice el 15, y disteis muerte ¿a quién? Al autor de la vida. Ahora, el objetivo clave en esta palabra o en estas 4 acusaciones de Pedro, escucha esto por favor, es pintar en colores brillantes. De verdad, le pido su atención, porque el objetivo de Pedro en nuestras 4 acusaciones es pintar de colores ardientes y brillantes la locura de rechazar a Jesús. El hecho de tomar la vida del dador de la vida, y peor aún, es pedir que sean lanzados en el mundo aquellos que toman la vida, en lugar de pedir al dador de la vida. Rechazar a Jesús es algo completamente opuesto a la vida, es ser asesino y ser suicida. No sé si me está entendiendo. No sé si está entendiendo lo que Pedro les está diciendo. Ustedes no solamente son culpables del asesinato del santo, sino también son culpables de su propio suicidio espiritual. Pedro no les dora la píldora y Pedro les dice, se portaron mal, se portaron peor que un pagano, reaccionaron como aquellos que no tienen temor a Dios, que ni siquiera le conocen, juzgaron a Jesús y renunciaron al santo, y están tan ciegos que prefirieron un asesino. Yo no sé cómo predicarle esto sin sentir dolor por las veces que ofendemos a nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? No termina ahí. Vaya conmigo al versículo 17. Esa es la parte que llena de gozo mi alma y mi corazón. Porque Pedro no solamente los acusa. Dice el versículo 17. Ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, mire lo que dice Pedro, yo sé que lo hicieron, yo sé, yo entiendo, y yo también fui culpable porque le negué y le maldije. Pero dice, por lo tanto, ¿qué? Arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Es regresarse. ¿Se recuerda cuando miramos el mensaje? Se compungieron de corazón porque habían ofendido al Señor. De verdad, ¿sabe? Cuando ofendemos a Dios, debe de haber un dolor extraordinario en nuestro corazón. Debe de producirnos un dolor terrible. Yo siempre digo, si eres hijo de Dios y ofendes a Dios y no te duele y no cae de rodillas derramando lágrimas pidiendo perdón, usted no es hijo de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, cuando ofendemos a nuestro Salvador Jesucristo y sabemos que le hemos ofendido gravemente, lo más natural es que caigamos de rodillas a pedirle perdón. La gracia de Dios no es una excusa para pecar. La gracia de Dios es entender que cuando le fallamos, porque aún le fallamos, podemos correr a Él y encontrar el perdón eterno en sus brazos. La gracia de Dios
aquellos que pensamos o aquellos que piensan que nosotros creemos que la salvación no se pierde y eso nos da licencia para pecar, le digo una cosa: el que entiende y es verdaderamente creyente, no importa lo que haga, sabemos que la salvación está asegurada, pero en el momento que le fallamos a Dios, corremos a los pies de Cristo arrepentidos por lo que hemos hecho. Y sabemos que no nos echará porque nos da la vida eterna. Hay esperanza, hay arrepentimiento. Le digo algo con mi corazón. Una oración repetida no le garantiza la vida eterna. Una oración repetida y aprendida. He visto miles decir: Señor, yo te recibo en mi corazón, pero que ni siquiera derramaron una sola lágrima. El arrepentimiento que encontramos en la palabra de Dios es genuino. Es verdad que la palabra de Dios dice: con el corazón, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Creo que una oración cuando hay arrepentimiento genuino, lo único que puede hacer uno caer de rodillas y decir: recibo tu perdón. Recibo tu perdón, inmerecido perdón, pero perdón al fin. Así que la esencia de la palabra es, podríamos decir que el objeto del clave de la palabra es glorificar a Jesucristo y la conversión de los oyentes. Es decir, pasó algo, vinieron los oyentes y Pedro dijo: bueno, aquí hay una buena cantidad de personas, vamos a sacarles la plata. Vamos a ver quién da más de aquí y todo, ¿no? Pedro predicó la necesidad de un Salvador. En segundo lugar, el contenido de la maravilla del milagro. Me avisa cuando se quiere ir, ¿eh? Me hace así. Miren conmigo los versículos 4 y 3. Este pasaje me encanta. Ya entendimos cuál es el objetivo el primer objetivo del sermón de Pedro: glorificar a Cristo y que los oyentes se conviertan a Él. Pero hay algo más: el contenido de la maravilla del milagro. Miren lo que dice Pedro. En el versículo 3, viendo a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. Ahora, por el contenido del milagro, no solo quiero decir que un hombre cojo fue sanado, me refiero a cómo fue sanado y a través de quién fue sanado y en el nombre de quién fue sanado. Mire, leámoslo nuevamente. Viendo Pedro y Juan que iba a entrar en el templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. El versículo dice que este mendigo cojo, en los otros versículos, pedía limosna, lo llevaban y él estaba solo esperando limosna. Pedro mira al hombre. Escucha esto. Es que eso es impresionante. Yo estoy seguro, no estuve ahí, pero que Pedro y Juan anteriormente pasaron muchas veces y miraron a ese lisiado. Porque era normal mirar a este hombre en el templo pedir limosna. Pedro mira al hombre, pero algo increíble sucede dentro de Pedro. El hombre, escuche esto, quiero que me escuche. El hombre no estaba ejercitando su fe. No estaba diciendo: ahí viene Pedro y si pone las manos sobre mí voy a ser sano. No. Él estaba pidiendo limosna, más que limosna, nada más que limosna, limosna y nada más. Y viene Pedro y algo extraordinario. Estoy seguro que el poder del Espíritu Santo tomó a Pedro y le dijo: dile. Ahora Pedro no dijo: mira, declara, hermano, que vas a ser sano. Declara que Dios te va a dar una casa.
Hay momentos, mi amado, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y a veces el Espíritu Santo nos va a pedir que hagamos cosas locas. Algo sucedió dentro de Pedro. Y Pedro dijo, mire lo que dijo. Viendo a Pedro y a Juan, ¿qué le dijo? Míranos. Y fijando en la vista les digo que no tengo oro, ni tengo plata, mas lo que tengo, ¿qué? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, mis queridos llamados y amadas de Dios. Dios nos ha dado la vida eterna y posiblemente si usted tiene dinero, gloria a Dios. Pero Dios nos ha dado más que oro y plata, nos ha dado la vida eterna, no para quedarnos para nosotros mismos, sino para compartirla. Pedro le dice, míranos. Y Pedro lo levanta. Y haciéndolo de la mano derecha le levantó y al instante sus pies. No es ninguna proclamación positiva, ni siquiera, escucha esto, ni siquiera era para dar a conocer a Pedro. Miren lo que dice el versículo el 12. Nuevamente los llevo para atrás y para adelante. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Permítame decirle algo. Dios no le escucha más ni porque ayune ni porque ore. Tanto ore y ayune, ni por eso. Dios es poderoso y soberano, y Él cuando quiere hacer las cosas las hace para su gloria y para su honra. Miren lo que dice Pedro aquí. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Es como aquellos predicadores falsos que se quitan su saco y lo tiran y luego le hacen así. Digo que yo no sé a quién criticar más, si a los que lo siguen o a ellos. Creen que tienen un poder sobrenatural. Mire, mi amado, yo no tengo temor si Dios le usa a usted más que a mí. Si esto no es competencia, oiga. Somos un equipo. Dios le ha dado un don a usted, o a las hermanas les dio un don también. Dios nos ha dado regalos a cada uno. ¿Para qué? Para complementar la iglesia. Y Pedro dice: levántate y echó a andar. Y en el versículo 12 Pedro niega cualquier tipo de cuestión ahí, o que por su poder, o como si Pedro es especial. Mírenme, yo soy Pedro, yo caminé en la mar. Y yo le diría: ¿te hundiste, Pedrito? Imagínense, es que yo soy el apóstol Pedro, usted no sabe, yo viré la transfiguración, yo estaba ahí. Sí, pero maldeciste a Jesús, Pedrito. Pero es que yo soy Pedro. Pedro dice: no. El contenido de la maravilla del milagro, escuche esto por favor, es el poder que existe en el nombre de Jesucristo. Mis amados, el nombre de Jesucristo tiene poder. No se trata de una declaración positiva, se trata de lo que el nombre de Jesucristo significa. Significa salvación y ungido. Poderoso. No en sí, si usted usa el nombre de Jesús para, ¿cómo le diré? Cuando tienen las personas, se me fue. Cuando las personas la utilizan como arte de magia, como como amuleto o como superstición, no le funciona de esa manera. Tiene que entender quién es Jesucristo y por qué hace las cosas. ¿Cuál es la razón por la que Él hizo las cosas? Veamos el versículo 16, antes de que me dé más hambre. Dice: por la fe en su nombre. Mire lo que dice: el nombre de Jesucristo tiene poder. Mire el versículo 16: y por la fe en su nombre. Es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. No dice: es que soy Pedro, usted sabe, yo soy Pedro y como Pedro pues Dios me oye. Mire, a mí me encanta que vengan peticiones, siempre oramos por las peticiones. Mi amado y mi amada, Dios no me escucha más a usted, perdón,
Dios no me escucha más a mí que a usted. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene una relación personal con Él y Dios le escucha de la misma manera que escucha al pastor. Con esto no le estoy diciendo que no me pido, por supuesto, oramos y yo quiero que usted ore por mí, por favor. Y le vuelvo a recordar y le vuelvo a recordar y le vuelvo a recordar. El Espíritu Santo no habita más en el pastor que en los miembros de la iglesia. Es la misma porción del Espíritu Santo que habita en cada miembro y que habita en el pastor. Exactamente igual. La pregunta o la diferencia es: ¿qué tanto usted permite que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas? Esa es la diferencia. Pero el Espíritu Santo está ahí, total, completo y absoluto en cada vida. Y Pedro dice: ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Es en el nombre de Jesús? La fe para sanarlo vino por medio de ¿quién? De Jesús. Vino y fue de Pedro. Pedro fue el que utilizó la fe. No el hombre, Pedro. No el hombre, Pedro. El hombre quería limosna, Pedro le dio a Jesús. Tercero, voy a ir aquí. ¿Cuál es la relación que existe entre el milagro y la palabra del Señor? Casi termino con esto. La relación entre el milagro y la palabra de Dios predicada. Escucha esto, porque este es el punto de cada sermón que se predica. Es que el milagro atrae a la multitud, no para que vean a un hombre, sino para escuchar la palabra de Dios. Ese es el punto. Eso es lo que quiero decirle al final de todo. Mire el versículo 11. Y estando él asiado de Pedro y de Juan, todo el pueblo, ¿qué? Lleno de asombro, corrió al portico llamado Salomón, donde estaban ellos, y ellos dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, mi amado, yo espero un día ver a alguien que se levante de verdad, que Dios le sane, pero no para dar a conocer el nombre de don Roberto Ramírez en lo más absoluto. Es para dar a conocer el nombre de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? O la pregunta, me debería de hacer una pregunta: ¿qué si algún día Dios levanta un paralítico en ese lugar? ¿Estoy preparado para dar a conocer a Jesús? ¿Cuál es la razón? Y Pedro dice: andan detrás de los milagros. Pues ahora, para que se les quite, van a escuchar un sermón. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, cada vez, con esto cierro, cada vez que Dios hace un milagro, no es para llamar la atención específicamente sobre la persona, sino para dar a conocer su poder. Los milagros todavía son reales. Y cuando Dios sana a una persona, es para dar a conocer a Cristo. Juan, con eso cierro, Juan capítulo 21 me parece que es. Con esto cierro. No está en la pantalla, no se preocupe. Dios quiere hacer milagros dentro de nuestra congregación. ¿Para qué? Para decir: ¿cuán santificados están los de la Greenleaf? Para dar a conocer su gloria, para que muchos sean salvos. Mire, es que el 11, se lo leo mientras llegamos allá a Juan, que ya me perdí. Cuando llegamos al 11, y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico. Es que la gente siempre anda detrás de milagros. Le digo la diferencia entre un verdadero creyente y un seguidor. Hoy salgo por la puerta de atrás, hermano. Es que me estoy volviendo famoso, entonces. No, es verdad. No es cierto. Ay, qué chiste tan patético el mío. La diferencia de un seguidor, de un discípulo fiel seguidor de Jesucristo es diferente. Hay una diferencia entre la multitud y los verdaderos
y genuinos seguidores. La multitud anda detrás de los milagros y las señales. Los verdaderos seguidores de Jesucristo, a los verdaderos seguidores de Jesucristo les siguen las señales. ¿Me entendió? O lo agarré así como desprevenido. Entonces se lo digo de nuevo. A un verdadero seguidor de Jesucristo, un verdadero seguidor de Jesucristo no anda detrás de señales. Las señales vienen detrás de él, imagínense. No sé si me explico. Es decir, Dios obra milagros para alcanzar y salvar a las personas. Utiliza las sanidades para demostrar que Dios es fiel y poderoso. Pero un fiel seguidor de Jesucristo presentará el plan de salvación, muerte, sepultura y resurrección de Cristo para perdón de pecados. Punto. Juan, en el último verso dice que muchas señales se escribieron. Que hubo muchas señales estando entre nosotros. Pero que cada milagro que Jesús hizo fue para demostrar que Él era el Mesías. Él sigue haciendo milagros en el nombre de Jesús. Él es poderoso. Creo que hoy en día uno de los milagros más grandes de las personas lisiadas, hay personas lisiadas emocionalmente. Quizás no físicamente, pero emocionalmente. Incline su rostro. Mira el versículo 25 de Juan, dice, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podrían contener los libros que se escriban. Y todas las señales que se hicieron. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y él escribió esto y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Sabe? Si usted está en este lugar por primera vez o segunda vez y no le ha entregado su vida a Cristo, como le dije hace un momento en mi mensaje, no es una oración repetida, es entender que necesitamos un Salvador, que necesita un Salvador. Hoy usted puede salir de este lugar como salió este hombre, alabando y glorificando a Dios, alabando y glorificando a Dios, que es lo último que quiero decir. Cada milagro es para glorificar a Dios, a Cristo y a Dios. Hoy usted puede salir de este lugar como este hombre, con mucha esperanza, alabando a Dios, glorificando a Dios. No sé dónde está su vida espiritual, pero hoy puede comenzar a caminar en su vida espiritual. Hoy puede caminar con Él, hoy puede entregarle su vida, su alma, su corazón a Él. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hoy Dios le dice en este día que Él le ha dado a Jesucristo para que tenga vida eterna. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad, Señor, y queremos darte gracias a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mientras nos preparamos para poner nuestros ojos en ti, a cantar este himno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice nuestros diezmos, bendice nuestras ofrendas para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es.
Déjeme, antes de seguir cantando, quiero, sí, puedes seguir tocando. Quiero decir esto, y de verdad intencionalmente elegimos este himno para el final. Pedro le dice al cojo: ¿por qué nos miran a nosotros como si tuviéramos algún poder extraordinario? Fue el nombre de Jesús que provocó la sanidad de este hombre. Mis queridos, quizás usted ha sido herido emocionalmente, espiritualmente, no sé. Hoy Dios nos pide poner nuestros ojos en Cristo. No importa cuál sea su situación, quizás económica, física, emocional, espiritual. ¿Sabe? Esa necesidad puede ser satisfecha en su vida si dejamos de pensar en lo terrenal y pensamos en Cristo. Por eso vámonos con este pensamiento y digámosle, queremos decirle con este canto, y digámonos con este canto: pon tus ojos en Cristo. Pero digámosle de verdad: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Nuevamente dígale: pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra poderosa. Tu palabra que es poder, que restaura nuestra alma y nos da aliento para seguir adelante. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, en esta hora te pido por cada uno de tus hijos y tus hijas en este lugar, que tú satisfagas sus necesidades emocionales, físicas y espirituales para la gloria de tu nombre, para ser, Señor, testigos de tu amor y de tu gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones. Les esperamos el viernes.